Mi nombre es Jorge Ávila y estoy a cargo del Centro de Economía Aplicada de esta universidad, del SEMA. Y esta es la cuarta reunión del año en ciclo de análisis de coyuntura. Este es un ciclo de reportajes a distinguidos economistas, políticos e intelectuales del país. En esta ocasión el entrevistado es Vicente Mazot. El tema es la excepcionalidad de Argentina, dividido en 4 subtemas, para que sea mejor entendido. El primer subtema, en rigor, es una pregunta: ¿puede empeorar la situación del país? Que puede ser a su vez reformulada de esta manera: ¿es sustentable el subdesarrollo? El segundo subtema es también otra pregunta: ¿qué está en juego en las elecciones legislativas próximas? El tercer subtema es las causas que llevaron al atraso económico. La cuarta pregunta, que a mí especialmente me llama mucho la atención y tengo la oreja parada, es Schumpeter, el derrotismo y la Argentina. Vicente es doctor en ciencia política y miembro del número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Fue secretario de Estado de Defensa en la década del 90 y ha publicado una gran cantidad de libros. Es envidiable, desde Spengler, pensador de la decadencia, en el 78, pasando por Max Weber y su sombra en el 83, una tesis sobre Maquiavelo en el 85, Esparta, un ensayo sobre el totalitarismo antiguo en el 91, y dejando en el medio otros libros, llegamos a Las ideas de esos hombres en 2007, hasta justamente la excepcionalidad argentina del apogeo al subdesarrollo sustentable, que fue publicado este año 2021 y del cual trata este reportaje. El entrevistador, por su parte, es Guillermo Laborda. Willy se recibió de licenciado en Administración de Empresas en la UCA y luego de máster en Economía en esta universidad. Antiguamente la maestría se denominaba máster antes de que fuera registrada en el Ministerio de Educación. Durante 25 años fue secretario de Relación de Ámbito Financiero. Es columnista en radio y televisión, ustedes lo podrán ver en La Nación, todas las tardes. Colabora con este Centro de Economía Aplicada y sigue escribiendo en la prensa gráfica. A continuación, Willy entrevistará a Vicente por espacio de 50 minutos aproximadamente. Luego Vicente va a contestar preguntas que ustedes escriban en el icono de preguntas y respuestas. Yo las voy a ir leyendo y luego yo mismo se las voy a pasar a Vicente para que las responda. No todas, porque generalmente no alcanza el tiempo, sino algunas, las que yo encuentre más singulares o menos repetidas. Y la sesión va a finalizar necesariamente a las 5:15. Muy bien, entonces le paso el micrófono a Guillermo para que comience este reportaje, mezcla con conversación y diálogo. Bien. Bueno, gracias, profesor Ávila. Un gusto, como siempre, estar nuevamente acá conectados. Y gracias a Vicente Mazot por participar de este nuevo capítulo de este ciclo. Vicente, un gusto realmente enorme para todos nosotros contar contigo acá, aunque sea vía Zoom. El gusto es mío y muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, arrancamos, Vicente. Si te parece, acá yo tengo el libro de Vicente, el último libro, que recién comentaba el profesor Ávila, que coincide con precisamente gran parte de las inquietudes que uno tenía y ganas de preguntarle a Vicente, de la excepcionalidad argentina, y también que me llamó mucho la atención esto de subdesarrollo sustentable. Pero bueno, arrancamos con excepcionalidad argentina porque, como lo definís en el libro, es esa doble cara que tiene nuestro país, ¿no? La cara de haber sido una cosa, un país con fuerte crecimiento hasta determinado año, 1940 quizás, o cuando sea, y después la decadencia que nos toca vivir y que sigue hasta ahora. Único este caso en el mundo, ¿no? Mira, yo creo que el título, que parece claro,
requiere, para evitar equívocos ulteriores, algún tipo de explicación. El término excepcionalidad, a semejanza de muchos otros que uno utiliza en las ciencias sociales o en la conversación diaria, es un término equívoco. ¿En qué sentido? En general, nosotros lo usamos en la vida cotidiana para graficar, si vos querés, o para poner de manifiesto algo que nos parece bueno. Un excepcional jugador de fútbol o una excepcional sinfonía o lo que quieras. La excepcionalidad como sinónimo de algo bueno, de algo espectacular. En ese orden de cosas, nadie asociaría la palabra excepcionalidad a una suerte de ciclo ruinoso. Pero la excepcionalidad tiene otra acepción. Lo mismo que la palabra extraordinario. La excepcionalidad como algo fuera de lo normal, no necesariamente bueno ni necesariamente malo. Es en este segundo sentido que yo tomo el término y me pareció, diría, una cosa que iba a explicar mejor que quizás un libro entero a qué me quiero referir y por eso lo elegí como título. La excepcionalidad argentina es o trata de explicar, demostrar cómo en 130 años, 1810, 1930, 1940, poco más o menos, un país que en 1810 todavía no existía, se transforma al promediar la década del 40 del siglo pasado en una de las primeras 10 economías del mundo. Y excede el tema económico el desarrollo argentino. La Argentina es un país desarrollado desde el punto de vista de el grado de educación, de alfabetización, cultural, etc. Y al mismo tiempo, la forma en que entre 1945, poco más o menos, y nuestros días, ese fenomenal éxito colectivo lo deshicimos y nos transformamos en un país que vive en el subdesarrollo sustentable. De ningún otro país en el mundo, en la época moderna, si vos querés, se puede decir algo similar. Nadie creció tan rápido en tan poco tiempo y nadie deshizo lo actuado tan bien en tan poco tiempo. De ahí la excepcionalidad. Es interesante ver también, y tratar de ahondar o descifrar las razones de esa excepcionalidad argentina. Vicente, ¿qué podemos contarle a todos los que nos están viendo en este momento de tu análisis de por qué esa excepcionalidad argentina? Mira, yo desterraría la tentación válida, porque en definitiva, Guillermo, todo lo que yo pueda decir está abierto a debate, es materia de discusión. En las ciencias sociales y en términos de un ensayo histórico como es este, no hay verdades canónicas, de modo tal que lo que tenga a bien decir vale para mí, pero no lo quiero presentar como si fuese una verdad que no está sujeta a ningún tipo de impugnación. Yo creo que hay que desterrar la tentación de asimilar o de tratar de entender lo que es un país desarrollado pura y exclusivamente a partir de variables económicas. Por supuesto, el PBI per cápita, la productividad, la inserción de la economía en el mundo, etcétera, etcétera, tienen un puesto decisivo en la definición de un país como un país del primer mundo o desarrollado, llámale X. Ahora, en mi análisis, lo que define la grandeza de un país no necesariamente está vinculado al económico. Y la pregunta que yo hago por ahí, y en general es algo que en distintas conversaciones que he tenido de este tipo, repito, es lo siguiente, no como una forma, diría, de ser inútilmente provocativo, sino para explicar por qué yo creo que no es que haya que dejar lo económico de lado, sino que no solamente lo económico es importante. Si vos tratases de demostrar la grandeza de Alejandro Magno a partir del PBI per cápita,
te encontrarías en un serio problema, porque ni siquiera podrías medirlo, ¿no es cierto? Exacto. Y lo mismo vale para la generación de la independencia argentina. ¿Cómo medir lo que hizo San Martín o Güemes o Belgrano con arreglo a la tasa de mortalidad de ese momento de las Provincias Unidas? Sería un disparate. Entonces, mi visión del asunto es otra. Los países demuestran su grandeza en función de la capacidad que tienen cuando se le cruzan distintos desafíos históricos de asimilarlos, de asumirlos y de responder a ese desafío con éxito. De alguna forma, salvando las diferencias, la idea de Toynbee respecto de las civilizaciones, la idea del estímulo y la respuesta. ¿Cuál es el estímulo de San Martín, de Pueyrredón, de Belgrano, de Güemes? La independencia. No era el PBI per cápita. Ahora, ese desafío fue asumido en toda su magnitud, y la verdad es que la respuesta fue una respuesta muy exitosa. Una Argentina que todavía no existía, yo diría, era una proto-Argentina, porque la nación no nace en 1810, eso forma parte del mito de los orígenes que crean dos grandes historiadores, Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, pero estrictamente la Argentina en 1810 nadie pensaba en una nueva nación. Pero supongamos, digamos, la idea de la independencia sí estuvo en esa generación y se logró. Ahora, se logró solos en contra del mundo. En el libro yo hago una brevísima comparación entre lo que supuso la independencia argentina respecto a la independencia norteamericana. No por decir que fuimos mejores que los norteamericanos, Guillermo. Lo que digo es, detrás de Washington estuvo la mayor coalición gestada en contra del Reino Unido de ese siglo. Y el dato decisivo del éxito de Washington está asociado a la flota francesa y a los víveres, armas, todo tipo de pertrechos que esa coalición le da a los rebeldes norteamericanos. Bueno, en 1816, cuando se declara la Constitución, en el mismo momento, poco más o menos, después de la batalla de Sipe-Sipe, el rey Fernando VII manda a tocar a rebato todas las campanas del reino, suponiendo con buenas razones que la rebelión hispanoamericana estaba terminada, porque salvo el foco rebelde de las provincias desunidas del Río de la Plata, toda la América española volvía a estar bajo el mando, si se quiere, y aceptaba la autoridad del rey de España. Ahora, eso es un hecho extraordinario que no se puede medir económicamente. De la misma manera que el desafío de la generación del 80 fue transformar un desierto en un erial. La hora de la espada había pasado. Era la hora del producto per cápita, de los capitales extranjeros, de la productividad, etc. Entonces, resumiendo, un país es grande o no lo es actor o es mero espectador de la historia en función de cómo asume, cómo acepta y cómo resuelve sus desafíos. Claro, y en ese sentido vos lo aplicás, por ejemplo, al giro, digamos, al límite de la excepcionalidad entre una cara y la otra a lo que sucedió en la década del 40, la Segunda Guerra Mundial, la postura de Argentina frente a ese conflicto? Yo te diría que sí, Guillermo, en este sentido. Me parece que no hay, en los fenómenos históricos, nunca es aceptable lo que podríamos denominar monocausalidad. La idea de que la Argentina comienza su decadencia y es producto del peronismo es una idea, digamos, tan falsa como suponer que es producto de el imperialismo inglés o norteamericano que no nos dejó surgir. ¿Qué quiero decirte con esto? Me parece que siempre hay que tomar en cuenta la idea de la multicausalidad. Nunca hay un actor, nunca hay un partido, nunca hay una sola razón por la cual este proceso que calificamos de único en el mundo sucedió. Ahora, en términos de buscar un origen, lo cual supone nada más que es el punto de inicio, no significa decir, se inició en tal momento, ergo quienes lo iniciaron son los responsables, no.
fue un inicio. A mi juicio, el inicio, es decir, la bisagra, el comienzo del proceso de decadencia argentina es producto de un increíble y al mismo tiempo fenomenal error de cálculo de lo que en aquel momento se llamaba la concordancia, que era la coalición que había llevado al gobierno primero al general Justo, después a Ortiz, y muerto Ortiz, Ortiz tiene que renunciar por razones de salud, a Castillo. La concordancia la conformaban conservadores, radicales antipersonalistas, socialistas independientes. Todos políticos o fuerzas políticas que no tenían absolutamente ninguna inquina en contra de los Estados Unidos y que, de hecho, sus simpatías en punto a la Segunda Guerra Mundial no habían decantado en favor del eje, sino más bien en favor de los aliados. Sin embargo, esa concordancia, gobierno de Castillo, estamos hablando no solamente del presidente, sino de su ministro de Relaciones Exteriores, del Senado, de diputados, por un lado, creo que tienen, es decir, no asumen lo que vio con tanta claridad esa mente privilegiada, que fue Federico Pinedo y Raúl Prebisch. La idea de que el ciclo asociado a Inglaterra estaba terminado y que el sol que nacía, la potencia hegemónica, si vos querés, con la cual había que asociarse y había que trazar una suerte de complementación similar a la que se había logrado por tantos años y tan exitosamente con Inglaterra, eran los Estados Unidos. Y sin embargo, en ese momento, plena guerra, casi te diría con el eje, si no vencido, sin posibilidades de ganar la guerra, la Argentina adopta, por parte del gobierno, una posición equívoca, contraria a los Estados Unidos, que hace que los Estados Unidos, en plena guerra, no Inglaterra, a Inglaterra la neutralidad argentina, en la forma en que fue pensada, le convenía, pero no hacía los Estados Unidos, y no es lo que quería Estados Unidos. Ahora, Inglaterra termina la Segunda Guerra Mundial exhausta, y los Estados Unidos terminan como la primera potencia del mundo. Para los Estados Unidos, la Argentina, en 1945, era una especie de retoño tardío de los fascismos vencidos en Europa. Y fuimos catalogados como tales, y las consecuencias que obró el Departamento de Estado, el Tesoro norteamericano, estuvieron en coincidencia con esta idea. Es un reducto nazi en América Latina. Eso nos costó, me parece a mí, por el error de cálculo, tuvimos que pagar un precio inmenso. El segundo error, en el curso de 2-3 años, fue la equivocación, por un lado, de Perón de pensar en la posibilidad la probabilidad de una tercera guerra mundial, y además las ideas peronistas que, en términos económicos y sociales, primero, que crearon una grieta en el país que dividió al país en dos, con odios mutuos por un lado, y por el otro lado con una economía política absolutamente, diría yo, que no solamente no atrasaba, absolutamente contraproducente al extremo de que Perón en 1945 tiene una de las yo diría, coyunturas más espectaculares para poder crecer, y deja el país en 1955 en una situación ruinosa. Eso es producto, excluyo la idea de la maldad, de que era un dictador, sí, puede ser, hay muchas cosas que se pueden decir, pero básicamente equivocó el rumbo. Una vez más, continuó con la idea de oponerse a los Estados Unidos, y cuando se enteró de que ese era un camino que lo llevaba a mal puerto, 1952, 1953, lo convoca a Gómez Morales para el programa de Justo, viene Dwight Eisenhower en Argentina, ya era tarde. Ahora, a partir de ahí, y termino con esto, uno podría decir, bueno, ¿y después qué? Bueno, y después vino el antiperonismo, que fue tan malo como el peronismo, y que en realidad nadie después de eso fue capaz de sacar a la Argentina del proceso de decadencia que sin prisa y sin pausa, primero imperceptiblemente, y hoy, visto en toda su magnitud, tenemos, y que ha durado 80 años. Y eso me das pie justo para
hablar del concepto esto de subdesarrollo sustentable. Realmente, y quizás esto también le interesa a quienes están participando de este Zoom, ¿podemos estar así mucho tiempo más, digamos? Eso es lo que a uno le preocupa. O sea, es como como la Edad Media en la cual la humanidad prácticamente se mantuvo sin ningún tipo de progreso. Podemos estar viviendo nuestra Edad Media. Bueno, yo te diría, en esto obviamente no vamos a discutirlo, yo creo que la Edad Media fue una edad extraordinaria. Hay que medirla en términos de un determinado momento y determinados lugares. Sí. Si uno le aplica los criterios del siglo XXI a la Francia de 1200, obviamente se va a encontrar con, una vez más, índices de pobreza, si acaso se pudiese medir, de productividad, etcétera, que no resistirían análisis. Pero la Edad Media son muchas otras cosas, no vamos a discutir. Yo no coincido con eso, pero no lo discutamos. A lo que voy... económica, obviamente, ¿no? Pero... a lo que voy es, mirá, 80 años de haber hecho más o menos lo mismo y pensar que los resultados iban a ser diferentes, que la definición de la locura de Einstein, lo que demuestran es que el subdesarrollo puede ser sustentable. Vos pensás que de la misma manera que entre 1810 y 1940 la Argentina fue capaz de lograr la independencia de medio continente sin ningún aliado externo, transformar un desierto en un vergel, resolver la crisis de 1890, asumir las dificultades generadas por la Primera Guerra Mundial y salir a flote, ser uno de los primeros países del mundo en volver a crecer después de la crisis, la mayor crisis que ha sufrido el capitalismo en 1929. Todos esos desafíos los asumimos porque no podíamos hacernos los distraídos, porque se abalancea, es como una ola que te viene de frente, y salimos exitosamente de todos ellos. Vos pensá lo que pasó después. Resumo. Entramos a la Primera Guerra siendo acreedores del mundo, siendo uno de los primeros 3 países con mayor grado de reservas y oro, y hicimos un desastre. Después nos peleamos, hicimos una guerra civil. Nos peleamos con la segunda potencia de la OTAN. Generamos la hiperinflación más importante que se conozca en el continente americano y obramos el mayor default de la historia en el 2001. Todo eso en 80 años. ¿Qué aprendimos? No aprendimos nada. Ergo, ¿qué pudimos asumir? Es decir, ¿de qué nos sirvieron aquellos desafíos que uno puede decir, bueno, lo asumí, no lo pude cumplir, fracasé? Muy bien, del fracaso también se aprende. De los desastres, de las catástrofes, es la tesis de Mancur-Olson respecto de el milagro alemán y el milagro japonés posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo curioso de la Argentina, Guillermo, es que uno dice, bueno, generaste la hiperinflación del 89, el default del 2001, te peleaste con Inglaterra. A ver, ¿cambiaste algo? No cambiamos nada. Seguimos con los cepos, con el control de cambio, con la educación que tenemos, donde hemos visto el otro día, yo digo, en los últimos 15 días hubo 2 hechos que lo desideologizo, no entro a considerar si son kirchneristas, si es parte del populismo, no. 2 hechos que demuestran, primero, qué tanto sustentable es el subdesarrollo. Segundo, con qué pesimismo desde algún lado tenemos que mirar el futuro. El gerente de Toyota, que dice que no encuentra 200 operarios que sepan comprender textos, no se estaba tratando de comprender a Heidegger, un texto, leer un diario, de alguna manera es producto de lo que miles, desgraciadamente, hay miles que son muy buenas y otras miles que son un desastre, de docentes como la de La Matanza del otro día, que, insisto, no me interesa si fue autoritaria, si es kirchnerista. La forma que
cómo se dirige a un alumno. Papi, papi, esa gente es la que enseña. Es lógico, por lo tanto, que no se consigan en Zárate 200 personas que casi te diría sepan leer y escribir. Ahora, lo que a mi juicio pone de manifiesto y transparenta la Argentina de los últimos 80 años es precisamente que el subdesarrollo contra lo que suponemos inicialmente, porque uno está cansado de escuchar la palabra sustentabilidad aplicada a la ecología, a la economía, al desarrollo y a tantas otras cosas. Cuando uno se topa con el subdesarrollo sustentable, es como, en principio nos hace ruido. Aclaro, la definición me parece una genialidad. Y aclaro también, no es mía. Es de un economista de Santiago del Estero, Castor López, que me la mencionó por primera vez, es muy amigo, y le digo, Castor, voy a publicar un libro, el subdesarrollo sustentable lo tengo que meter en algún lado. Bueno, lo voy a poner en el subtítulo, porque creo que es una definición perfecta de lo que nos ha sucedido, que quizás no lo veíamos en 1950, 1960, que es una década que se compara con la de hoy. 1960 parece que estuviésemos en Suiza. Ahora, conforme ha transcurrido el tiempo, como la decadencia es un proceso que no tiene nada que ver con una explosión la notamos todos, destruye un mundo o una ciudad. Una decadencia es un proceso sin prisa y sin pausa, que se extiende en el tiempo y que cuando nos queremos acordar, lo que ha sucedido es algo peor que la decadencia, que es el acostumbramiento a la decadencia, que es lo que ha sucedido en Argentina. En ese sentido, Vicente, ¿vos no pensás que lo que pasa en los países vecinos, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, obviamente Brasil, que cuando hay crisis nos contagian, pero cuando hay épocas y salidas, y como están atravesando estos países que te mencioné, de desarrollo sostenido, que la inflación ya es algo olvidado, etcétera, etcétera, todo eso que ya sabes, ¿no termina también en algún punto haciendo reaccionar a la sociedad argentina y diciendo, hagamos lo que está haciendo el resto, cortemos con este tipo de políticas que ya nos vienen acumulando el fracaso? O sea, ¿no hay un clic en algún momento motivado por lo que sucede en los vecinos, que no están tan lejos? A ver, voy un poco para atrás y lo primero que se me ocurriría contestarte es: ningún país de la América española o de la América luso-española ha sufrido en los últimos 40 años catástrofes como las que sufrió la Argentina. Nadie se peleó con Inglaterra. La guerra civil de los años 70, fuera quizás de la del Salvador y algún otro país, seguramente es la que tuvo mayor magnitud. Por supuesto no se puede comparar con la guerra civil española o china, pero de todas maneras en el contexto de ese mundo tiene una envergadura, y sobre todo para los argentinos, tanta envergadura tiene que sus consecuencias aún hoy laten y no hemos podido deponer los odios que se generaron entonces. Y te vuelvo a repetir, la hiperinflación, el default. La Argentina, la sociedad argentina, ¿quiso un cambio? ¿Aprendió algo de todo eso? Yo creo que no. Una de mis ponencias, quizás polémica, es que la idea de cargar las culpas a la clase política me parece que es algo injusto. Primero, porque la clase política, si bien tiene más responsabilidad, porque tiene la decisión sobre cuestiones que a los simples mortales que no formamos parte del gobierno tenemos que aceptar en muchos casos, de todas maneras no vinieron de Marte. Surgen de la sociedad argentina. Y a mí me parece, Guillermo, que la sociedad argentina lo que ha demostrado, recuerdo una vieja encuesta de Manuel Mora y Araujo, tempranamente fallecido, respecto de qué tanto que quería cambiar la sociedad argentina. Es una encuesta hace 20 o 30 años. Y a la conclusión, si mal no recuerdo que llegaba Manolo, es que un tercio quería cambiar. Los otros tercios no quieren cambiar nada. Y esto no significa decir, no, el peronismo, los sindicatos, no. Eso cruza en diagonal.
hay muchos empresarios que no quieren cambiar, los sindicatos no quieren cambiar, los maestros no quieren cambiar. Es decir, alguien si no me tendría que explicar por qué, después de tantos y tan reiterados fracasos, parece que no solamente seguimos sin aprender, sino que repetimos los mismos libretos, que es una cosa incomprensible. Ahora, yendo específicamente a lo que no me contestaste, por primera vez en décadas, diría desde la Segunda Guerra Mundial acá, hay un proceso de desarrollo, yo diría, predominantemente de indicadores económicos y algunos sociales, no el conjunto, no sé si eso lo aplicaría a lo cultural y a otros factores, pero de todas maneras, en donde países que estaban muy por debajo nuestro, hoy nos han superado. Y vos me preguntabas, ¿acaso eso no será un ejemplo? Bueno, no sucedió antes porque ese proceso que vemos en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Perú, con sus más y con sus menos, por supuesto, no había ocurrido. Y hoy, sí, tenemos un aspecto del subcontinente sudamericano desconocido, inédito. No lo sé, porque como nunca había sucedido, no sé la ascendiente que esos procesos pueden tener sobre nosotros. Ahora, a la luz de lo que debíamos haber aprendido y no aprendimos, yo sí diría bastante pesimista al respecto. ¿Te parece que las elecciones que se vienen son determinantes en ese sentido? ¿Puede haber algún tipo? Porque la verdad, el momento también de la Argentina hoy, no solo lo económico, sino de ya lo sanitario, y ni hablar los clásicos problemas que tenemos en la política social y en, bueno, el sistema político. ¿No te parece que llegan en un momento, de nuevo, uso la palabra clave, pero la verdad tuvimos elecciones clave últimamente siempre, pero de vuelta, ¿estas no te parece que tienen una importancia adicional para marcar una suerte de mensaje de la sociedad en lo que venimos hablando en este encuentro, o pensás que va a ser unas elecciones más en la Argentina? No creo que sean unas elecciones más. Eso creo claramente que son unas elecciones decisivas en un aspecto. Yo no me animaría a decir que van a implicar un cambio de rumbo, ni una bisagra en nuestra historia contemporánea, ni en nuestra historia reciente, pero sí son decisivas en términos de ponerle un freno, si acaso el arco opositor triunfase, es decir, lograse ganar las elecciones y el kirchnerismo saliese derrotado, de ponerle un freno a la vocación hegemónica del populismo kirchnerista. En este sentido, creo que lo que suceda el domingo 12 como un indicio y en la última semana de noviembre, efectivamente es muy importante. Pero menos porque me parezca que se pueda obrar o puedan ser tomadas en cuenta como un cambio de rumbo esas elecciones, que como un dique antepuesto a el avance sobre las libertades públicas, que yo diría que es algo connatural al kirchnerismo, porque el kirchnerismo, quien dice kirchnerismo, dice vocación hegemónica. Y desde ese lugar, ponerle un freno siempre es importante. Ahora, de ahí a suponer que mucho vaya a cambiar, yo diría por dos razones no. Primera razón, cualquiera fuese la magnitud del triunfo de la oposición, nunca podría transformarse en gobierno, por un lado. Lo segundo es, yo no sé si todos los votos que coseche el Frente para el Cambio, los así llamados libertarios, Milei y Spert, y algunos enclaves peronistas del interior, como puede ser el peronismo cordobés, o el mismo Randazzo. Es cierto que son fuerzas distintas, pero yo creo que ninguna se plegaría con armas y bagajes al kirchnerismo. Algunas estarían más cerca o más lejos, pero ninguna aceptaría que se modificase la Constitución, que se avanzase sobre la Corte Suprema, etcétera, etcétera.
eso es muy importante porque le ponemos un freno al kirchnerismo que no va a poder lograr el quórum, los 2/3 en el Senado, y yo creo que no va a poder alcanzar el quórum en diputados, que son las dos cosas básicas que se discuten en esta elección. Eso uno podría decir, bueno, sí, pero se eligen 2 gobernadores. Sí, lo de Corrientes fue muy importante, Santiago del Estero va a ganar Zamora, cuántos diputados, cuántos senadores. Eso tiene básicamente importancia, insisto, teniendo siempre como telón de fondo la idea, esto puede ser un dique antepuesto al kirchnerismo, o si pierde la oposición, puede ser un momento en que el kirchnerismo, si lograse 6 votos más en el Senado y 11 diputados, realmente pasase por sobre nosotros como alambre caído. Por eso son tan importantes. Vicente, te planteo una situación estructural, ¿no? Que yo veo al tiempo que bueno, para dar un mensaje también de esperanzador, imaginémonos que llega un gobierno más, digamos, orientado más a las políticas económicas racionales en el 2023. Ahora bien, la tarea que se tiene por delante en cuanto a hacernos olvidar de la inflación, equilibrar las cuentas públicas, deuda, política social, etcétera, etcétera, hace muy difícil que lanzar un plan y a los 2 años ganar las elecciones o a los 4 años ganar las elecciones y ser reelectos, y ni te cuento si en el interín se mezcla con un contexto internacional desfavorable. Entonces, digamos, ¿cómo se puede hacer para, de vuelta, yo quiero imaginarme una excepcionalidad que sería la tercera, digamos, volver a la primera tuya y entrar en ese camino, digamos, ¿no? Pero ¿cómo hacemos cuando las medidas que de corto plazo se tienen que tomar son de sangre, sudor y lágrimas, si querés, ¿entendés? Sí. Que al mismo tiempo te tienen que votar y ni te cuento si te toca una soja a 200 o una tasa de interés en Estados Unidos al 8. ¿Cómo haces? ¿Y la sociedad cómo analiza todo eso? Digamos, ¿cómo transformás el ciclo vicioso en un ciclo virtuoso? ¿Cómo recomponés a la Argentina y volvés tratando de volver a lo que alguna vez fue? La verdad es que si yo tuviese la respuesta, quizás no estaríamos sentados frente a frente en esta tertulia tan interesante. Yo lo veo complicado, Guillermo, en la medida en que la Argentina no sea capaz de alguna manera recrear o asimilar eso que Ortega, con esa pluma magnífica, definía como una nación. La definición de Ortega de una nación: proyecto sugestivo de vida en común. Es decir, los argentinos tenemos que tener algo en común, que básicamente, más allá de San Martín, de las glorias del pasado, etcétera, tienen que ser políticas de Estado a futuro. Desde este lugar, la grieta es la cosa más opuesta que uno puede pensar a cualquier proyecto sugestivo de vida en común, porque la grieta lo que supone, lo que transparenta, es la incapacidad de generar esas políticas y de tener cosas en común. Ahora, si a eso vos le agregás que un gobierno tiene que depender de 2 cosas. Primero, de cuáles son o cuál es su fuerza, su musculatura, aun cuando haya ganado la presidencia, en el Senado y en diputados, para llevar adelante cambios de carácter estructural. Al mismo tiempo, tiene que rogar que la diosa soja esté a 600, porque si está a 200, está terminado. Y al mismo tiempo, como vos decís, para consolidar un proceso que no puede necesariamente agotarse en 2 años, tiene que pensar en ganar las elecciones de medio término y ser reelecto para que el camino por lo menos lleve andado 8 años y algunas cosas se hayan solidificado, tenga bases
robustas. Ahora, eso requiere, Guillermo, un acuerdo de fondo que yo no veo en la Argentina. Este es un país que se ha transformado en muy faccioso. Somos facciones que hemos generado una grieta fenomenal, de la cual la verdad es que no sé necesariamente cómo se vuelve. De hecho, no lo sé. Porque la grieta es una grieta que excede, es decir, es ideológica, es cultural, tiene muchos aspectos y ha demostrado que, desgraciadamente, y esto tiene que ver con una cultura, hago una parte, uno asocia el término cultura siempre, indefectiblemente, a un ciclo virtuoso. O cultura, vos lo tomás en su sentido más restringido, cultura como bellas artes, la cultura que transparenta una, qué sé yo, esculturas, pinturas, literatura, música, etc. Beethoven, Chopin, quien sea, Shakespeare, o la cultura en sentido amplio. Bueno, ahora, la cultura, en realidad, es en la medida en que se arraiga. La cultura es raíces. Algo es cultural porque ha echado raíces. Ahora, las raíces que uno puede echar son virtuosas o viciosas. Y lo que sucede es que nosotros vivimos, y yo lamento ser tan pesimista en esto, en una cultura de carácter vicioso. Las raíces que hemos echado, que están, por eso es tan difícil, no podemos pensar que esto lo vamos a desarraigar, porque hay que desarraigar una serie de mitos, de ideas, de costumbres viciosas, y que las tenemos como asumidas porque nos hemos acostumbrado a la decadencia. Yo me imaginaba también. En la medida, Guillermo, que no seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre 3 o 4 grandes cosas, que gane el peronismo, el radicalismo, junto por el que sea, va a continuar un ancla, más allá de las diferencias, porque entre Biden y Trump, por supuesto que hay diferencias, como entre Thatcher y los laboristas ingleses, pero hay, digamos, líneas directrices, hay anclas que ni los norteamericanos ni los ingleses cambiarían por ser laboristas o conservadores. Eso es lo que le falta a la Argentina. Y en la medida en que no requeremos eso, yo no veo la forma de salir de este pozo, ¿no? Ahora, uno sigo con la imaginación también, ayudaría también que surjan líderes también carismáticos, que pasen bien los mensajes a la sociedad y ayudaría a ese tipo de liderazgos que lamentablemente hoy tampoco se ven, ese líder carismático que tiene una conexión fuerte con la sociedad y con la sociedad de ingresos medios y bajos y que realmente tiene las ideas claras en lo económico, me refiero que es mi especialidad. Hoy no lo veo, no sé si coincidís, es el líder que sí podría ser una suerte de esperanzador para superar esos 4 o esas barreras de 2 y 4 años que te mencionaba. Sí, pero vos fijate que a mi juicio, puede ser que coincidamos, puede que no, más allá de sus defectos, más allá de las cosas que por supuesto no coincidimos, la única década que se intentaron hacer reformas estructurales, en donde se cambió en muchos casos el rumbo que llevaba la Argentina, fue en la época de Menem. Ahora, el fracaso de Menem es atribuible menos a Menem que lo que está fuera de Menem. ¿Qué quiere decir esto? Bastó que desapareciese el político riojano para demostrarnos que el único que había cambiado, y ese es el milagro que se obró en esos 10 años, era Carlos Saúl Menem. El peronismo no había cambiado y la sociedad no había cambiado, porque si hubiesen cambiado, en el 2000, 2001, 2002, 2003, y no lo hubiésemos tenido a Néstor Kirchner, bastó que se fuese Menem, volvemos a lo mismo. Entonces, a lo que voy, estoy totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo con vos. Hay que generar eso que lo define muy bien, yo lo voy a definir también Pablo Gerchunov, una coalición exportadora que combine clases altas, medias y medias bajas. Si no, la Argentina no sale adelante. Ahora, eso requiere un cambio de mentalidad muy grande.
que, insisto, excede claramente lo económico. Creo que lo económico es fundamental, pero acá, obviamente, la maestra que le llama papi, a ver si, bueno, están de más, el inglés irrestricto está de más, la idea de que los jueces en última instancia dependan de la clase política, todo, hay que barrer con todo eso. Ahora, no es fácil, no es fácil. Ahora, en la medida en que no se haga, es decir, en la medida en que insistamos en lo mismo, y los resultados que vamos a cosechar son los mismos, porque la verdad es como arar en el mar. No, la verdad es que siempre vamos a fracasar. Desde ese lugar, creo que, digamos, me parece que también hay que decir que desde el 45 a la fecha no todos fueron igualmente malos, no todos tienen la misma responsabilidad, eso está claro. Vuelvo a insistir, vos comparás la década del 60, Frondizi, básicamente, Ilia y la Revolución Argentina, gobierno castrense y gobierno democráticos, y lo comparás con la democracia del 83 acá, y te agarras la cabeza realmente. Entonces, sí. Aquello, es decir, obviamente, el proceso, es decir, estamos en una pendiente en donde pareciera que el que viene es peor que el anterior. Me hiciste acordar, Vicente, vos sabés que en los 90, coincido 100%, Pedro Pou, el presidente del Banco Central entonces, ¿sí? Al final me acuerdo que me dijo una vez, Guillermo, si con al final, ¿no? Ya cuando ya estaba ya fuera del Banco Central, sí. Dice, Guillermo, si con un cinturón de castidad, como era la convertibilidad, no pudimos controlar el tema del gasto público, la presión de todos los aumentos como sistema y todo eso, me parece que esto va a ser muy difícil de revertir en el corto y mediano plazo. De la frase de Pou, me acuerdo, ya pasaron más de 20 años. Y no estaba raro. Y es que, Guillermo, la verdad es que 20 años es, en la vida de un país, el cortísimo plazo. Uno lo asocia a la vida de una persona. 20 años es una inmensidad para una persona. Puede ser 30 años, es un tercio de la vida de cualquiera de nosotros, en el mejor de los casos. Para un país es nada. De modo tal que, es decir, uno tiene que hacerse la idea que 80 años de decadencia no se cambian en 5 o en 10, esa es la verdad, en el mejor de los casos. Pero me parece que el ejemplo de Pou es impecable. Es cierto que la convertibilidad, con el enorme mérito que tuvo, me parece que acá, en esos 80 años, hubo solo 2 ejemplos de un gobierno, el de Menem no llega, pero se transforma en eso, y el desarrollista, que llegan con un plan, que llegan con alguien que sabe dónde quiere ir, y tiene Rogelio Frigerio, para mí mucho más que Arturo Frondizi, y Domingo Cavallo. Es decir, vienen y saben que tienen que poner el presidente del Banco Central, el del Nación, el secretario de Comercio, en Agricultura, todo. Es decir, ahí la locura que hizo Macri demuestra, la verdad, no estaba capacitado, le quedó grande la presidencia. Lo primero que hace en medio de una crisis es dividir la economía en 7 y 21 ministerios, una locura. Pero al margen de eso, y además no tenía la menor idea de dónde quería ir. El desarrollismo, uno lo puede discutir, tenía idea, había un proyecto ahí, claro. Cavallo y Menem tenían un proyecto, sin duda. Yo creo que tiene un gran mérito lo que hizo Cavallo de convertibilidad, pero la pata flaca de eso es que eso se financió de una manera que a la larga el gasto público mucho no se tocó, más allá de las privatizaciones, lo que implica en términos de las empresas. Pero la estructura, digamos, deficiente, que atrasa y demás del gasto público en la Argentina, no se tocó demasiado. Fueron los mejores. Pero pero eso es producto, volvamos a Pou, de las dificultades fenomenales que generan los intereses creados, ¿no? Hay que tener una fuerza mayúscula para eso. La última pregunta, porque así disfrutamos las preguntas de quienes están mirando, bueno, y que la mencionó también el doctor Ávila, el profesor Ávila en el inicio. Schumpeter, el derrotismo y la Argentina, ¿no? El libro lo cerrás con una mención a Schumpeter y el derrotismo, ¿no? Con una frase.
Sí, que habla es una frase del llamado a la acción, ¿no? Que es lo que estamos necesitando. Exacto. Mirá, yo lo único que te puedo decir con eso es que la frase me parece, bueno, como es Schumpeter, para mí Schumpeter es un pensador formidable. Esta es una, en el prólogo de la segunda edición del ensayo sobre capitalismo, socialismo y democracia, en 1946, Schumpeter tiene escribe esto, no lo voy a leer todo porque es aburrido, pero los últimos tres renglones. Lo que dice Schumpeter básicamente es, miren, yo estoy describiendo una realidad. La descripción de una realidad nunca puede ser derrotista. La acción sí puede ser. Y lo pone así. La información de que un barco se está hundiendo no es derrotista. Que la Argentina está en su desarrollo sustentable y que puede ser Haití no es derrotista. Eso lo agrego yo. Sigue Schumpeter. Tan solo puede ser derrotista el espíritu con que se recibe esta información, y pone 2 puntos. La tripulación puede cruzarse de brazos y dejarse ahogar, pero también puede precipitarse a las bombas. Me parece también que es una cosa redonda. En el fondo, depende de la voluntad de los argentinos. Exactamente. Profesor Ávila, si le parece bien, yo para disfrutar y aparte no acaparar y no ser el monopolista de las preguntas, no sé si le parece bien, profesor, abrir la ronda. Porque sé que debe haber... Había apagado mi micrófono. Sí, efectivamente. El primer término, bueno, estos minutos que quedan se dedican a la respuesta de las preguntas que formula el público, que tenemos un montón por ahora. Yo me voy a tomar la libertad de decir 2 cosas antes de darle paso al público. La primera es que yo coincido enteramente con tu criterio, Vicente, respecto del rol de la concordancia, de los gobiernos de la concordancia, de Agustín P. Justo, de Roberto Marcelino Ortiz y de Castillo en el inicio de la declinación argentina, si es esto lo que dijiste. Es la primera vez que lo escucho, es lo que yo siempre pensé. O sea, yo creo que el peronismo, sobre todo por encima de todo, yo creo que es producto de un error del conservadurismo de la década del 30. Creo que esto es lo que acaba de decir y la primera vez que lo escucho me deja vivamente sorprendido y me alegra y te felicito. Segundo, respecto del rol de la crisis. La crisis, porque vos decís que para cambiar esto, y no sabés cuál es la respuesta, y claro, no podés saberlo, que hay que cambiar las raíces culturales de la Argentina, y una vez cambiadas las raíces culturales de la Argentina, hay que reorganizar el país, particularmente en el juego de sus partidos políticos y también en la organización económica. Una reorganización equivalente a la Argentina de la década del 50, 60 del siglo XIX, o una reorganización equivalente a la española de los años 80 y 90, cuando ingresó a la NATO, ingresó a la Comunidad Económica Europea, el libre comercio, a la democracia y a la Unión Monetaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol que le cabe en un país que se encuentra atado de manos por los intereses sectoriales y también por las ataduras culturales? ¿Cuál es la alternativa que queda ahí? No es la crisis. Sí, de la pero... crisis puede salir Pato o Gallareta, pero la crisis. Y la pregunta, Jorge, es, ¿y si de la crisis no sale nada? Porque que si uno desanda la historia y no tiene que ir muy atrás, 1989, la crisis que genera la hiperinflación fue fenomenal, y la del default del 2001 también. Y sin embargo, la verdad es que de esa crisis no solamente no aprendimos nada, sino que no generó un revulsivo. A mí me parece que hay un dato que me olvidé mencionar, pero para eso también sirve la pregunta y respuesta, y voy a ser muy breve porque justamente no quiero monopolizar la conversación. El dato de la mansedumbre de la sociedad argentina. La sociedad argentina es una mansedumbre proverbial. Es decir, ha tolerado en silencio casi cualquier cosa.
¿Qué reacción ha tenido? Prácticamente ninguna. Y además sigue en el mismo camino. Entonces, la pregunta es, ¿las crisis generan en términos generales, valga la cacofonía, cambios? Acá la verdad es que hemos tenido crisis trascendentales. Los cambios han sido mínimos. Eso me parece que es un dato excepcional, pero no uno. Nos peleamos con Inglaterra. Sí. Hicimos una hiperinflación fenomenal y defaulteamos de una manera que nadie en el mundo había hecho. Eso Y una guerra civil. Y una guerra civil. Eso en 40 años. Crisis tras crisis. No la resolvimos, no aprendimos nada y no cambiamos. No fue así en el siglo XIX. En el siglo XIX, los 20 años de guerra civil llevaron a una crisis, a un desenlace en caseros y una nueva organización nacional. Por supuesto, sin duda. Y de la crisis del 90 se aprendió. Y llegamos a la convertibilidad. No ha hecho raíces. No ha hecho raíces. No ha hecho raíces. Bueno, muy bien. Pasemos entonces ahora. Por otra parte, de alguna manera es ocioso considerar todo esto porque una crisis no se puede fabricar. O sea, las crisis se producen, no se producen. Sí. Bueno, acá hay un montón de preguntas. Bueno, acá la primera dice, buenas tardes, doctor Massot. Quisiera saber qué rol le cabe a la sociedad argentina en el deterioro creciente. Esa es una pregunta. Buenas tardes a cada uno. ¿Veremos el cambio cultural? Es una pregunta. ¿Veremos el cambio cultural? ¿Por qué tanta decadencia? Luego acá tenemos una tercera pregunta. Te las doy a las tres juntas porque son parecidas. ¿Cómo opera la educación en la excepcionalidad argentina a lo largo del proceso histórico? Esas son tres, quedan más. Bien. En clave telegráfica, así tratamos de contestar la mayor cantidad. Primero, es decir, el papel de la sociedad argentina. La decadencia argentina es producto de la sociedad argentina, no de la clase política, no del peronismo específicamente, ni del populismo. Tendrán unos más responsabilidad que otros, pero en general aquí no hubo un gobierno totalitario o una serie de procesos de carácter dictatorial que le impusieron a una sociedad sana, clara, que sabía lo que tenía que hacer, una suerte de libreto contraproducente que nos ha llevado a esta decadencia. No. La sociedad argentina es culpable, es responsable, porque la clase política nace de la sociedad. Y la sociedad no se ha opuesto nunca al rumbo que llevamos. Más allá de si votaba a Macri o a Kirchner. Pero en definitiva, los cambios estructurales, yo sospecho que hay una parte importantísima de la sociedad que no quiere saber nada con ellos. Uno. Dos, el tema de la educación. El papel del cambio cultural. El cambio cultural, claro, se dice fácil. No hay transformación de la Argentina, no se puede desandar el ciclo vicioso en pos de un ciclo virtuoso sin un cambio cultural. Por lo que dije antes, la cultura son raíces. La cultura no es una cosa, no, la cultura es raíces. ¿Qué raíces tenés? Una cultura virtuosa hay que regarla, una cultura viciosa hay que cortar las raíces. Pero, ¿cómo se hace eso? Eso no sé, porque es justamente porque están enraizadas, porque tienen solidez, porque han echado, es decir, tienen un determinado poder. Desde ese punto de vista, el cambio, como es cultural, no es simplemente económico. No es simplemente económico. Quizás debe empezar por lo económico. Es una larga discusión si por lo económico, por lo cultural, por lo judicial. No lo sé. Un rubro es tan importante como otro, un aspecto. Pero hay que cambiar. Es un cambio cultural. Es una de las cosas más difíciles que se pueda uno imaginar. Miren, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si fuese simple, nadie, yo creo en la historia de la humanidad, ha tenido más poder que el Partido Comunista Ruso. Desde Lenin, pasando por Stalin, hasta el momento que llega Gorbachev. Un Estado totalitario que podía hacer lo que se le dio la gana y que fue capaz de matar por razones ideológicas a millones de personas sin decir agua va. Ahora, después de 70 años de ahogar, digamos, la cultura milenaria rusa bajo la bota soviética, ¿qué logró? ¿Eliminó la religiosidad rusa? No. ¿El espíritu tradicional ruso? No.
bastó que se barriese con el comunismo, y la Rusia que tenemos hoy es mucho más parecida a la de los zares que a Stalin. Para poner una... ¿Qué quiero graficar con esto? Que es dificilísimo modificar una cultura. Y ese es realmente nuestro desafío, pero es un desafío realmente muy difícil. De modo tal que yo en eso, uno dice, si llega fulano de tal, sí, posiblemente no percibe la diferencia entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, que el antikirchnerismo no es poca cosa, no va a ir por las libertades públicas, no va a perseguir a nadie por sus ideas. Es un cambio fenomenal. Ahora me dicen, desde el punto de vista económico, ¿hay un cambio 180 grados? Bueno, lo vimos, no hay un cambio 180 grados, porque no tenían en claro lo que tenían que hacer. Pero no me quiero ir por las ramas. Tercera respuesta, el tema de la educación. Miren, este país fue capaz de transformarse de un desierto en un vergel en el curso de 50 años, 40 años, porque hubo una generación, se discute si lo fue o no lo fue, que no pensaba lo mismo en todo. Alem, Aristóbulo del Valle, Bartolomé Mitre, Julio Argentino Roca y Pedro Goyena no pensaban lo mismo. Pero, en general, salvo alguna disidencia en un aspecto particular, la idea de la inmigración, la educación pública, la necesidad de traer capitales extranjeros y la necesidad de forjar un Estado, eso lo tenían todos claro. Uno de los pilares fue la educación. Transformar, es decir, hay que ver los censos de 1869, que es el primer censo de educación, y lo que es 1912, para ver, bueno, la Argentina era una de las primeras 10 economías del mundo, eran los 10 primeros países del mundo, insisto, no solamente por la economía, también por la tasa de alfabetización y por la calidad de sus centros de estudios, universidades. Éramos un faro en América Latina para la educación. Ahora, eso termina él en papi. Te voy a explicar, papi. Entonces, es fundamental, pero una vez más, el cambio cultural que hay que hacer empieza por ingreso irrestricto. Bueno, empieza el colegio primario y el colegio secundario. La idea de no se pueden evaluar los colegios. ¿Por qué? Porque es discriminatorio. Es decir, ¿qué hay ahí? ¿Qué transparente ese criterio? Que creo que es una ley. La excelencia no vale, el igualitarismo es lo que vale. Ahora, si yo no elimino el igualitarismo, lo que voy a hacer, me voy a hacer más parecido a Haití que a Alemania, eso es seguro. Ustedes pregúntenle a los chinos o a los soviéticos en época del régimen comunista, o a Cuba, si quieren ese ejemplo, a ver si alguien tiene ingreso irrestricto en la universidad. Esto es una locura que tiene la Argentina, producto de la reforma, que pudo tener en su momento algún sentido entonces, pero hoy, además, ingreso irrestricto que hace que paguemos a 125.000 psicólogos y no tenemos ingenieros en petróleo. Eso es una locura, solamente un Estado tonto hace eso. Vuelvo a repetir, este país se forjó alrededor de un proyecto cultural educativo que tiene su inicio en Avellaneda y Sarmiento y que sigue hasta mucho más allá. Y al mismo tiempo vemos hoy la calidad no digo de lo que vimos de Toyota, las pruebas PISA. 70% no saben hacer un cálculo matemático, 65% de los alumnos no saben comprender textos. Es una catástrofe también educativa, no solamente desde el punto de vista de la miseria y la productividad, también desde el punto de vista de la educación. Bueno, te voy a leer ahora una pregunta de un espectador anónimo que dice así, dice, Carlos Escudé, que murió el año pasado, asimila a la China del siglo XIX, perdón, del siglo XXI, con la Inglaterra entre 1850 y 1930, complementaria de Argentina. Estados Unidos no es complementario de Argentina, sino que era competitivo en producción agrícola ganadero. En este mismo reportaje, o en un reportaje por el estilo que hizo la Universidad del SEMA 2 meses antes de la muerte de Escudé, el año pasado, él terminó diciendo una frase notabilísima, por la cual lo voy a recordar siempre, a Carlos. Él decía que en la Argentina, seguramente vos estás de antecedentes,
ha habido 3 noticias históricas. La primera que aconteció entre 1850 y 1860, que es la sociedad o el tratado de comercio, amistad y navegación con Gran Bretaña, que nos llevó a una complementariedad y de comercio y a la emergencia del país. La segunda, alrededor de 1940, el tiempo al cual vos le atribuís el inicio de la declinación argentina, que es la reticencia de Argentina a luchar del lado de los Estados Unidos y el cierre de la puerta a Estados Unidos, que a su vez es competitivo en nuestra economía. Y ahí vino la declinación de la Argentina porque Estados Unidos no necesitaba de nosotros. Pero que ahora, en los primeros años de este nuevo siglo, existe la posibilidad de una amplia colaboración por complementariedad económica con China. Y él decía, esto es muy importante, pero también es peligroso, porque tiene, en fin, otras instituciones que no son las de una sociedad abierta. Entonces, creo que esta es la pregunta que te están haciendo a vos. Es decir, ¿qué pensás de esa posibilidad de complementariedad argentino-china o sino-argentina en este siglo? Y si trazás algún paralelo con la que tuvo la Argentina con Gran Bretaña y la que no pudo tener con Estados Unidos en los 40. Bueno, Carlos no está acá. Yo creo que el libro de Carlos sobre Estados Unidos, Gran Bretaña y la Declaración Argentina es un libro capital para entender la historia del 40 del siglo pasado en adelante. Hay cosas obviamente que no comparto con él, pero poco importa. Mucho antes de 1860 hay otras noticias que son dignas de recordar. Por un lado. Por el otro, es cierto que la complementación que tuvimos con Inglaterra no podía forjarse de la misma manera con los Estados Unidos. Pero, y hubiese sido ridículo pensar eso, porque efectivamente, en un aspecto primordial, básicamente el sector primario de la economía, éramos competitivos. Pero de lo que se trataba, y eso es lo que vio bien Pinedo y Previs, es que había un campo para actuar, producto de que había que hacer no solamente política económica, sino política en términos de lo que decía la Cancillería respecto de la neutralidad y demás, que necesariamente de haberse hecho, hubiésemos tenido las posibilidades que los Estados Unidos le abrieron a Brasil, que fueron enormes, estando la Argentina en una posición incomparablemente mejor. Aún con el boicot norteamericano y todo, hay que pensar cuando Perón llega. Perón sufre un boicot, como lo demuestra muy bien Carlos Escudé, muy importante, que explica en parte el fracaso peronista, pero solo en parte. Pero la Argentina, de haber cerrado filas con los Estados Unidos, lo cual no implicaba entrar en mandar soldados. Brasil los mandó. Realmente fue una suerte de, no digo una comparsa, pero fue un cuerpo testimonial y nada más. Pero yo creo que el argentino hubiese podido tranquilamente, y eso yo creo que Pinedo y Previs lo vieron bien. Respecto a lo de China, que es digamos el futuro, no es la historia. Yo no creo que uno pudiese pensar en hacer una comparación respecto de Inglaterra, básicamente porque Inglaterra era de alguna manera el centro del mundo. Era la primera potencia del mundo en ese momento, económicamente. China no lo es. El éxito chino es un éxito digno de estudiarse por lo que ha obrado, para mí, el personaje más importante de fines del siglo XX y siglo XXI, que es Deng Xiaoping. El fenómeno del desarrollo chino es algo... Yo creo que no existe otro ejemplo en el mundo similar a lo que ha hecho China, de realmente el atraso y la economía ruinosa de Mao a en 20, 30 años convertirse en este gigante económico. Ahora, las debilidades intrínsecas que tiene China en términos de ecología, de situación bancaria, de una serie de cosas que a mí me exceden, porque yo no entiendo, no soy un experto en economía, mucho menos en economía internacional. Me parece que hoy una complementación de esa naturaleza yo no la veo, lo cual no quita que China debería ser, más allá de lo que ya es, uno de nuestros principales socios, de eso no me cabe ninguna duda. O
decir, la idea de ideologizar la política exterior de un país y más sus relaciones económicas internacionales es un disparate. De modo tal que a mí que China sea autoritaria o no autoritaria, me entra por un oído y me sale por el otro. Creo que hay un campo enorme para avanzar en esos términos. Yo diría que debería ser uno de los principales socios, mucho más de lo que soy, que ya es uno de nuestros principales socios, creo que reducido, lo cual no es menor, al tema de sus compras de productos primarios, básicamente de soja, ¿no? Uh-huh. Bueno. A ver. Acá te preguntan, ¿cómo explicás desde tu punto de vista el error del presidente Perón y su entorno en cuanto a la inminencia de una tercera guerra cuyas especulaciones y la presunción norteamericana del retoño nazi nos dejaron afuera del Plan Marshall y los negocios asociados? Ya te has referido a eso. Sí, yo lo que diría es el primer Perón, el Perón hasta el 49, 50, no es el Perón del 51 en adelante. Él, de alguna manera, no es que apuesta queriendo la guerra, supone que la guerra es inevitable. Es un cálculo que no era un disparate hacer, ni mucho menos, pero que de alguna manera, yo diría que en buena medida, el desarrollo de la economía política peronista es producto de dos o tres bases. Una de esas bases es un cálculo, es una suerte de pronóstico de carácter estratégico respecto de la inminencia y yo diría casi necesidad, no necesidad que fuese necesaria iba a suceder indefectiblemente de una tercera guerra mundial, que de haber existido, a la Argentina posiblemente lo hubiese beneficiado en términos de lo que pensaba Perón. Ahora, el cálculo no era un disparate, ciertamente no era un disparate. ¿Por qué pensar que en el año 47, 48, comienzo de la Guerra Fría, que no era un despropósito pensar que los Estados Unidos y la Unión Soviética podían llegar a enfrentarse en una guerra? Se equivocó. Es una cosa fallida. Pero piensen ustedes que el Estados Unidos, que deja a la Argentina fuera del Plan Marshall y contra el cual obra un boicot que Escudé describe y demuestra de una manera inédita, porque antes de Escudé nadie había entrado en ese tema, no es el Estados Unidos del 51-52, guerra de Corea, que no es que vuelva a confiar en la Argentina, pero ya no lo considera un retoño nazi ni cosa por el estilo, ¿no? Ahí es donde viene Dwight Eisenhower, donde Perón comienza a pensar en el ingreso de capitales extranjeros, etc. Bueno, acá hay otra pregunta. Dice, habida cuenta de la situación descrita y haciendo una cierta analogía con el concepto del Estado fallido, ¿no podemos decir que lo que viene sufriendo de manera creciente la Argentina es en realidad consecuencia de una sociedad fallida? Lo de fallida suena, es decir, entiendo el concepto, me parece que uno podría pensar en ciertos ejemplos de estados fallidos en los cuales generalmente uno no repara. Por ejemplo, una de las tesis del libro es que las naciones no desaparecen, por eso el subdesarrollo puede ser sustentable. Alguien generalmente puede oponerle diciendo Yugoslavia y Checoslovaquia. Bueno, Yugoslavia y Checoslovaquia son estados fallidos, son estados generados por iluminación del espíritu. El genio de Versalles crea eso, entre otros factores. Ahora, las naciones históricas no era Yugoslavia y Checoslovaquia. La nación checa existió antes de Checoslovaquia y sigue existiendo después de Checoslovaquia. Y la nación eslovaca otro tanto. Los eslovenos, los serbios, los croatas, los montenegrinos nunca se consideraron yugoslavos. Ahora, la bota rusa obró eso y el proceso generado por Tito. Pero bastó que
se acabase el comunismo para que los croatas volviesen a ser croatas como siempre habían sido, etc. Ahí hay estados fallidos. En la Argentina yo no veo y mucho menos una sociedad fallida. Me parece, más allá de los términos, obviamente quizás estemos hablando de lo mismo. Yo digo, las discusiones en las ciencias sociales son siempre difíciles, siempre fascinantes, pero tienen que partir de la base de definir perfectamente bien qué quiero decir yo con fallido, con decadencia, con excepcionalidad, etc. Porque por ahí estamos pensando en cosas diferentes y entonces los dos tenemos razón. Tampoco es cuestión de saber quién tiene razón y quién no. Hay muchas cosas que están abiertas, insisto, a debate, y eso es lo que tiene de sugerente todo este tipo de posiciones, de tertulias, de ciclos académicos, etc. Yo creo que la sociedad argentina demostró una vitalidad, una pujanza muy importante por espacio de 10, 12 décadas, y después desfallece. Pero me parece que ahí no es fallido en términos de que definitiva, por eso digo hay que definir qué es fallido. Yo fallido digo una cosa que falló, listo. Falló, se acabó, esto está terminado. Yo no creo que esté terminado. No creo que uno puede resurgir del estado en donde estamos. Desde ese lugar, y no hay una falla congénita, porque hay mucha gente que piensa, bueno, este país siempre, es decir, nació viciado. No nació viciado, sino alguien me tiene que explicar lo que consiguió entre 1810 y 1940. Si alguien me explica si eso es producto del azar, de la casualidad, pero no parece que fuese así. De modo tal que ahí había una sociedad robusta, una sociedad capaz de comprender los desafíos, clases dirigentes que entendían cuáles eran las políticas que en conjunto debían desenvolver en el tiempo. Todo eso que fuimos perdiendo. Ahora, fallamos muchas veces, pero me parece que hablar de fallido me parece que es de una cosa terminal. Desde ese lugar yo no lo veo. Bueno, muy bien. Estamos excedidos 2 minutos en el tiempo asignado. Te voy a hacer una última pregunta como Yapa. Creo que es una pregunta interesante. Dice, ¿cuánto del cambio de rumbo del país se lo adjudica a la educación? ¿Considera al revisionismo histórico como un quiebre cultural? No, yo no creo que... Es muy difícil determinar, y vuelvo a la unicausalidad y la multicausalidad. Parece que los procesos de decadencia son procesos difíciles, no claros para explicar, se desenvuelven sin que nos demos cuenta y generan una serie de deterioros de carácter, a mi juicio, paralelos, en donde se entrecruza lo cultural, lo económico, las instituciones, etc. En 1940, cuando a mi juicio empieza es decir, la bisagra, ese error de cálculo increíble y al mismo tiempo de una dimensión fenomenal que se da en el gobierno de Castillo respecto de la posición argentina en la guerra. La Argentina era un país culturalmente, educativamente relevante. El origen no está ahí. Ahora, con el tiempo llegamos a procesos en donde los chicos no saben leer y escribir y salen del colegio. Entonces, es un desastre educativo. Sí, es un desastre educativo que se desenvolvió conforme se desarrollaba en el tiempo ese proceso de decadencia que engloba a la Argentina como un conjunto. Yo no creo que el revisionismo histórico haya tenido en esto demasiada importancia. Es cierto que determinada idea respecto de lo que fue la historia entre 1960 y 1980, se condena a la Argentina liberal, entreguista y demás, y parece que el auge de los caudillos, pero esa es una historieta ideológica que hoy no solamente nunca resistió análisis, sino que hoy no tiene
no tiene peso, no tiene nada. Yo no creo, el revisionismo histórico es que tiene cosas, yo diría, de historieta, y tiene algunos representantes. Digamos, yo vengo de ahí, mi maestro es Julio Asusta, un historiador excepcional. Quizás desde ya el mejor libro que se haya escrito sobre Rosas es de él, y por supuesto era un defensor de Rosas, que al mismo tiempo tiene un libro que se lo recomiendo, yo se lo digo a muchos de mis amigos liberales antirrosistas y que a veces discutimos. Lean el libro de Julio Asusta sobre la monarquía constitucional inglesa. Era un hombre que admiraba a Inglaterra, obviamente, nadie se le ocurría. Ahora, no confundamos el revisionismo histórico con el gauchaje de carnaval. Yo realmente no le otorgo esa importancia. Me parece que fue ayudó a entender la historia argentina mejor. La despojó de la idea de buenos y malos. Los buenos eran, digamos, los liberales, los malos eran los federales, rosistas. Después empezaron los buenos son los rosas y los malos estos. Y hoy llegamos a un equilibrio donde nadie se pelea por Rosas o por los caudillos o por Mitre y Sarmiento. Y creo que ningún historiador serio hace cortes verticales o genera una dicotomía antitética en donde unos son ángeles y otros demonios. De modo tal que yo no creo que haya tenido ninguna importancia en eso. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Vicente. El tiempo se ha agotado. Agradecemos la participación de Vicente Massot. Ha sido realmente un gusto, un placer escucharte. Nos has iluminado verdaderamente y nos despedimos de todos ustedes.